Ya nos conocemos mucho ya, así que eh, podemos dejar que entre nosotros hablemos. Aunque, guarda, ¿no? Con lo del micrófono. La clase pasada hubo un desubique importante. Me llevó a mí a tener que editar el video y todo. Guarda, ¿eh? ¿Sí? Eso queda anotado. Bueno, sí, cuidado, chicos, con el micrófono. Cuando tenemos el micrófono abierto tenemos que tener mucho, eh, digamos, eh, cuidado, vuelvo a repetir, en qué decimos, porque estamos frente a, en este momento, 48 personas más, aunque los profesores. ¿Sí? Así que bueno, vamos a esperar un minutito más, chicos, y hay mucho para hacer hoy, les cuento. Hay mucha información que dar, que es lo que vamos a hacer ahora de cómo se sigue y cómo se cierra la materia. Vamos a hacer un práctico de entrevista y vamos a hacer puesta en común de los parciales. ¿Sí? Vamos a mostrar resolución de los parciales. A ver, chicos, que me están preguntando por el chat, ahí me fijo. Jesús lo debe haber subido la profe porque es la profe Andrea la que sube los videos. Yo se lo pasé, sí lo edité y se lo pasé. Pero si no, ahí le decimos a la profe cuando se conecte, que se va a conectar un poquito más tarde hoy, que lo suba. No, la planilla de los integrantes de grupos, chicos, no hace falta que los pongan ordenados, pero hace falta que estén los que ya quedan en los grupos, ¿no? Ahora, hoy era un día también para hacer depuración grupo por grupo. Con Andrea queríamos pasar grupo por grupo y confirmar la gente que quedaba. ¿Sí? La de autoevaluación. No, chicos, con poner los integrantes nosotros ya no sé si hablas de eso, Brisa. No hace falta que estén ordenados alfabéticamente. Pongan los integrantes. Generalmente uno trata de ordenar alfabéticamente por una cuestión de costumbre. Eh, bueno, a ver, ¿cómo estamos? ¿Ya tenemos muchos conectados. Sí, bueno, vamos a empezar, chicos. Yo acá tengo un poco anotado todo lo que les quiero decir, y bien con el profe Germán vamos a armar un foro de comunicación de esta información, porque paso a decirles, hay algunos cambios que hemos hecho con respecto al año pasado para beneficiarlos, ¿sí? Principalmente para beneficiarlos. Y les cuento cuáles son. Nosotros en el primer recuperatorio, generalmente este que viene ahora, el 26 de agosto, jueves 26 de agosto, se lo repito para algunos que me preguntaban, chicos, por mail, que me decían el 31, no, es el 26 de agosto, el primer recuperatorio del práctico. Ustedes saben que hay 2 recuperatorios del práctico. El primer recuperatorio del práctico es este jueves 26. Pero este año, con el profe Germán, con la profe Andrea, hemos pensado algo para mejorar la performance, es decir, la posibilidad de que les vaya mejor recuperando. Lo vamos a desdoblar. Vamos a tomar el 26. Ustedes vieron que, perdón, en este primer recuperatorio del práctico, ustedes pueden recuperar el parcial 1 o el parcial 2. Bueno, lo vamos a desdoblar. Vamos a hacer el 26, le vamos a dar la opción a los que recuperan el parcial 1. Y vamos a poner una fecha en septiembre, el 15 de septiembre, para los que recuperan el segundo parcial, el parcial 2. Entonces, al estar desdoblado, primero digamos, los que tenían que recuperar el primero, ya está. Sabían que podían recuperar, los que tenían que recuperar los 2 sabían que podían recuperar el primero y después recién el segundo lo podían recuperar por allá por el segundo recuperatorio que se da después del tercer parcial. Pero ahora van a tener la posibilidad de recuperar en agosto el primer parcial y en septiembre el segundo parcial. Como en otros años, estas 2 instancias van a ser para que recuperen los que tienen aplazos o han estado ausentes. Para
levantar nota, vamos a usar el último recuperatorio, pero un agregado que es bueno para ustedes también, chicos, porque antes, en otros años, usábamos el último recuperatorio para levantar nota y podían levantar de un parcial, ¿sí? Bueno, vamos a poner otro recuperatorio más a fin de año, agregamos un recuperatorio a fin de año para los que quieran levantar nota. Es decir, si ustedes han venido rindiendo, ¿sí?, y hacen el tercer parcial, se encuentran que no pueden llegar a ninguna de las promociones o aprobación directa, porque necesitan levantar nota, van a tener 2 instancias para levantar nota después del tercer parcial. Eso es un agregado, ¿sí? Habrán visto cómo estamos redistribuyendo el recuperatorio para darles una mano en este tema de que puedan tener la oportunidad todavía de jugar en la promoción práctica y en la aprobación directa. Sí, Genaro, en principio en el teórico no hablamos nada con el profe de otra opción, ¿sí? A ver, chicos, les quede claro esto. Siguen siendo los 2 recuperatorios iniciales del práctico, solo que al primer recuperatorio lo estamos desdoblando en 2 fechas, porque el primer recuperatorio era de 2 parciales, del primero y del segundo. Bueno, lo estamos desdoblando. Estamos diciendo, el primer parcial se va a recuperar en agosto, segundo parcial se va a recuperar en septiembre. Va a ser un miércoles, chicos. Le vamos a tomar una hora de las clases del profe Germán para recuperar diagrama de clase y requerimientos. Y después sí lo que estamos agregando, lo que se está agregando con esta, digamos, intención de beneficiarlos a ustedes para que lleguen a la aprobación directa o para que lleguen a la promoción práctica, es el tema de después que rindan el tercer parcial. Presten bien atención. Después que rindan el tercer parcial, y cuando ya tengan nota de TPI, los 3 parciales prácticos, yo por ahora voy a hablar del práctico, chicos, ¿sí? Y ustedes vean que ante ese escenario tienen posibilidad de recuperar notas, porque está todo aprobado, pero está todo medio bajón, ¿sí? Van a tener el segundo recuperatorio de práctico para recuperar nota. Espera un minutito porque pasa todo cuando uno está por dar clase. Van a tener ese recuperatorio para los que están aplazados en algo y demás, recuperar, y también van a poder levantar nota. Les vamos a dar una instancia más para que se mantenga esta regla de que van a tener 2 recuperatorios, ¿sí? Ya sea por aplazos, por ausencia, o también para levantar nota. ¿Estamos? Esto es nuevo, los aviso, ¿sí? Nos hemos sentado con el profe Germán a hacer un esquemita que nos va a dar bastante trabajo en las combinaciones, ¿sí? Pero la idea es que les dé a ustedes posibilidades de que no bajen los brazos, ¿sí? Que si todavía están en condiciones de retomar la materia, lo puedan hacer, y pensando en aprobación directa y pensando todavía en bueno, promoción práctica y en aprobación directa. No sé cómo andan con el tema del teórico, pero también tienen su recuperatorio del teórico. Yo creo que con el teórico no van a tener mucho más que eso, chicos, porque son 2 parciales teóricos. Pero bueno, en principio esta reorganización la hicimos de la parte práctica. Chicos, no se comparen mucho a otros cursos, ¿sí? Les voy a decir por qué. Porque es como que hay un poco de libertad este año de cómo organizar esos 2 parciales. Les digo, nosotros estamos siendo como muy flexibles, pero en otros cursos va a haber un primer recuperatorio que no va a estar desdoblado como hemos hecho nosotros, primer parcial una fecha, recuperar segundo parcial otra fecha, ¿sí? En algunos cursos les van a permitir levantar notas desde este primer recuperatorio, ¿me entienden? Bueno, esto es como una libertad para que cada curso lo organice. Nosotros, con los 3 profes que formamos este curso, vimos todas las combinaciones y
creemos que es lo más adecuado para ustedes y para nosotros. ¿Sí? Entonces, a ver, en este primer recuperatorio, que va a ser primer parcial en agosto, le llamo primer recuperatorio porque digamos, legalmente en la modalidad académica representa el primer recuperatorio de la parte práctica, pero lo vamos a desdoblar. En agosto, primer parcial, en septiembre, segundo parcial, es para aplazos y para ausentes, ¿sí? Después, ¿sí? Lo que se agrega justamente pensando en aquellos que tengan opción de levantar nota en 2 recuperatorios, se agrega un recuperatorio más después del segundo recuperatorio del práctico legal según la modalidad, agregamos un recuperatorio más. Lo cual también les da la chance a ustedes, a los que les va mal en el tercero, de poder recuperarlo 2 veces, como tendrían la posibilidad ahora de recuperar el primero y el segundo, de poder llegar a recuperarlo 2 veces. Lo que les tiene que quedar claro, chicos, es que no es indiscriminada la cantidad de recuperatorios que pueden hacer. Pueden hacer 2 recuperatorios de la parte práctica. 2, para lo que ustedes quieran, porque les fue mal, porque quieren levantar notas, pero no más de 2. ¿Sí? Que nosotros abramos más instancias no implica que a ustedes individualmente no les sigan quedando las mismas 2 posibilidades de recuperar. ¿Se entiende? O ya les hice un lío. No saben el lío que vamos a tener nosotros con las listas cuando querramos saber la situación de cada uno. Sí, en el recuperatorio siempre, bueno, queda la nota más alta. Si les va mal el recuperatorio, queda la nota anterior. Siempre no pisa nota el recuperatorio. Es la pregunta. Y se entiende que les da más posibilidades, chicos. Eso es lo que quiero que les quede claro. De esto vamos a hacer una publicación, ¿sí? No se hagan problema porque no lo estamos grabando ahora, pero vamos a hacer una publicación. Para lo próximo, por favor, sepan que los que tienen que recuperar sí o sí el 26 son los que tienen que recuperar el primer parcial, que de hecho les fue peor en el primer parcial que en el segundo. Tenemos mucha gente en el primer parcial que tiene que recuperar. ¿Sí? Entonces, el 26 recuperan los que tienen aplazo o ausencia en el primer parcial. Profe, una duda, ¿hay fecha para el tercer parcial? Sí, hay fecha. Creo que la tiene agendada en la autogestión el profe Germán. Mira, no quiero confirmar, pero creo que es el 19 de octubre. En esa semana, bueno, no me acuerdo si es el teórico o el práctico, pero es esa semana, no es la última semana de octubre, ojo con eso, ¿no? Lo cual también nos va a dar tiempo, chicos, para hacer recuperatorio y recuperatorio. Nos van a quedar 2 recuperatorios después del tercer parcial. Disculpe, Ahí profe, está, recién entró. Ahí está, Mariano, el 21 de octubre es el práctico y el 13 de octubre es el teórico. 21 de octubre, sí, digamos, es la semana, yo digo 19 porque tengo los martes en otro curso, pero es esa semana del 18 de octubre, a ustedes les va a corresponder el 21 de octubre. Sí, ¿quién está preguntando? Yo, Francisco, entonces los recuperatorios del primero y del segundo es la semana que viene. No. Los Disculpe, primeros que recién son entró. claro, Francisco, es el 26 de agosto, como ya está definido, Bien, joya. eso estaba definido. Lo único que hacemos ahora es desdoblar. El 26 de agosto se va a rendir primer parcial. ¿Sí? Bien. En septiembre se va a rendir segundo parcial. Se va a rendir Sí. requerimiento y diagrama de clase. ¿Por qué estamos pensando eso? Primero, para que lo maduren más. Segundo, ahora justamente vamos a estar trabajando para la entrega del TPI con diagrama de clases. Vamos a agregar el tema de patrones para diagramas de clase que nos pueden ayudar para madurar el tema. Entonces, como que le queremos dar una vueltita de rosca a este tema y darles la posibilidad de recuperar a los que tienen este tema aplazado por allá por septiembre. ¿Sí?
en una clase, como les digo, un miércoles, creo que va a ser el 15 del 9, el día miércoles, pero todas estas fechas las vamos a pasar, chicos, ¿sí? Todo esto lo vamos a, como justamente ha habido agregados, yo le diría, no hay tantos cambios, sino que hay agregados, les vamos a pasar toda esta información, con el profe vamos a poner ¿no? un foro, una comunicación en el foro general, explicando todo esto. ¿Estamos? Listo, ¿Sí? profe, gracias. Chicos, espero que puedan aprovechar. Estas son cuestiones que para nosotros nos implican más trabajo. No les voy a mentir, ¿está bien? Aprovechenlo. ¿Sí? Aprovechen estas opciones que estamos haciendo nosotros para hacer espacio, para ver cómo los seguimos, o les damos otra posibilidad de seguimiento, para que lleguen a la promoción práctica, para que regularicen primero, después para que lleguen a la promoción práctica, para que lleguen a la aprobación directa, traten de aprovecharlas. Otra información, y esto sí anótenlo, por favor. Esto más o menos ya lo tienen que tener anotado, por lo menos los que tienen que rendir el 26, chicos, ¿no? Que se rinde primer parcial, no el segundo. Se rinde el primer parcial. Y otra cosa que tienen que anotar es que la entrega del TPI la vamos a hacer con fecha límite hasta el 23 del 10. La segunda entrega del TPI, que tiene que requerimientos funcionales y no funcionales, diagrama de clases. Entonces, la segunda entrega del TPI va a ser antes, la clase que viene les vamos a dar una devolución de la plantilla de autoevaluación que ustedes hicieron, ¿no? Pero, entonces, segunda entrega de TPI, fecha límite, domingo 22 o 23, 22 del 10, domingo 20, no, del 10, ¿por qué? 22 del 8, el domingo 22 de agosto. ¿Qué nos da eso, chicos? Una clase en donde vamos a estar trabajando en parte de la clase con el diagrama de clases del TPI. Y los patrones estructurales les vamos a agregar para analizar y para depurar ese diagrama. Consejo, vengan ya con bosquejos. Vengan con el listado de requerimientos que estuvimos trabajando en la clase pasada, ¿sí? Con depurado, trabajen, adelanten, así se pueden sacar dudas en la clase. Y así ya la entrega se hace como más directa, ¿no? Es decir, una vez que ya se ha trabajado en la clase. La mitad de la clase del jueves que viene, va a estar destinada al TPI. Melina, la nota final del TPI que vamos a poner los profes por allá por octubre, fines de octubre, va a ser numérica. Y tiene que ser una nota cuyo promedio con los parciales de otro. Es decir, ¿qué te quiero decir? Entre la suma de todos tus parciales más el TPI, el promedio tiene que ser de otro. No descuiden el TPI, chicos. Hemos tenido gente que no ha trabajado en el TPI, que tenía opción de recuperar a nivel de parciales, y por tener un 4 o un 5 en el TPI, no pudo llegar a la promoción práctica. La primera, no, tienen que poner una nota, Melina, la última es una nota numérica. Sí. Pónganse una nota, chicos. Ustedes son los más indicados para, una vez que han hecho una autocorrección, y por eso los guiamos para que se hagan la autocorrección, nosotros también queremos ver qué notas se pondrían ustedes. ¿Sí? Muchas veces son acertadísimas las calificaciones que se ponen ustedes. Es más, por ahí son hasta más críticos de lo que seríamos nosotros. ¿Cómo estamos hasta ahí? Sí, vamos, este año nos vamos adaptando, vamos haciendo cambios. Tenemos que salvar el año. ¿Sí? Yo el año pasado decía que teníamos que terminar el año con dignidad. Esta palabra me queda poca este año, ¿sí? Tenemos que terminar con dignidad y tratando de llegar a lo mejor posible, ¿sí? A lo máximo que podamos alcanzar con las posibilidades que tenemos. Y dignidad. Yo decía, claro, por favor que terminemos con dignidad. ¿Eso que implicaba, chicos? Regularizar, por lo menos, ¿sí?
Ahora voy un poco más. Vamos a promocionar, vamos a la aprobación directa. No, no, Melina, repaso, no. Ustedes pueden hacer preguntas. No vamos a tener otro ejercicio de repaso para... No, pueden hacer preguntas, ya vamos a ver cómo lo vamos a materializar con Andrea. Capaz que hasta podemos poner alguna sala para que vayan a hacer preguntas del recuperatorio, pero no, ya no hacemos un repaso como se hace antes de los parciales, ¿sí? Pero sí podemos habilitar para dudas o preguntas. Chicos, no vamos a subir más material que lo que tenemos. Con lo que tienen, vuélvanlo a hacer. Es lo suficiente. No se vayan a otras cosas, ¿sí? Vuelvan a hacer los ejercicios, no los miren, revisen y saquen dudas. No vamos a llegar porque estamos en otras cuestiones. Ahora tenemos que revisar sus TPI. No llegamos, ¿sí? Así que yo lo que les digo es, vuelvan a hacer lo que hemos visto. Vean las clases, vean las resoluciones. El primer parcial no es difícil. No le fue bien, pero no es un tema difícil. Les diría que es bastante más difícil el tema del segundo parcial. Bien, a ver chicos, vamos al práctico de entrevista. Así es así, ¿sí? Va desde temas muy complejos, como es diagrama de clases, a temas más light, podríamos decir, como lo es armar un práctico de entrevista. No menos importante, ¿no? Pero quizá que no necesiten el nivel de abstracción que ustedes tienen que tener cuando realizan justamente un diagrama, un modelo. Ahí les digo cuál va a ser el práctico de hoy. ¿Cuál es la idea del práctico de hoy? La idea del práctico de hoy es que, teniendo el material que les publicó el profe, ya les voy a indicar, les voy a compartir con ustedes las diapos que usa el profe y les voy a decir cuáles en particular son importantes para tener en cuenta para este práctico. Ustedes puedan definir, y acá sí, escúchenme bien, definir una persona a quien relevar, a quien solicitar requerimientos de información, allegada a ustedes, no del grupo, no uno de ustedes le diría, porque esto es por grupo, no uno de ustedes porque quiero que no estén involucrados, no quiero que participen en hacer las preguntas y sean después los entrevistados. Pero alguien allegado, puede ser padre, madre, hermano, compañero de trabajo, que trabaje en un proceso y en una organización al cual ustedes pueden entrevistar. ¿Con qué objetivo? Y bueno, para obtener información, para elicitar requerimientos de información. Por ejemplo, a ver, yo tengo mi hermana que trabaja en el proceso de recepción del hospital. Bueno, voy a entrevistar qué hace, cuál es el proceso en el que trabaja, cómo se interrelaciona con otros procesos dentro del hospital, cuáles son las características del hospital, cuáles son los sistemas con los que interactúa, ¿sí? Cuáles son sus necesidades de información, cuáles están satisfechas por los sistemas con los cuales interactúa hoy y cuáles no. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que observa? ¿Qué le gustaría que el sistema le dé o qué le gustaría hacer a nivel informático que le facilitaría su trabajo? ¿Sí? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué problemas encuentra en los sistemas existentes? De tal manera de poder armar un informe con los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿sí? Del proceso, los procesos en los cuales esa persona trabaja de una organización determinada. ¿Se entiende más o menos cuál es el objetivo? Es decir, primero, por grupo, van a tener que pensar, a ver, ¿a quién tenemos que, digamos, de conocido y de confianza, al cual le podamos hacer una entrevista? Porque lo van a tener que sentar presencial o por Zoom, y hacerle preguntas, ¿está bien? Que tenga la disposición para hacerlo.
Segundo, saber que le van a tener que hacer la entrevista y saber que después van a tener que elaborar un informe. ¿En qué vamos a trabajar hoy? En que armen justamente la planificación de la entrevista, la estructura de las preguntas. ¿Sí? La estructura, la secuencia, las preguntas y la secuencia de las preguntas para hacer una entrevista. Eso es lo que vamos a hacer en clases. En sus casas, ¿sí? De la manera que ustedes puedan, online, presencial, lo que sea, capaz que les va a ser más fácil hacerlo por Zoom, así está todo el grupo, van a hacer la entrevista, después van a armar el informe al estilo listado de requerimientos, funcionales y no funcionales, globales y detallados. ¿Sí? Ese es el objetivo del trabajo práctico que vamos a hacer. ¿Se entiende más o menos? Ahora les voy a decir en qué se van a fijar, porque armar las preguntas no es una pavada. Ahí viene la teoría, ahí viene el conocimiento de cómo hacer entrevistas, de planificar la entrevista, ¿sí? Todo esto está en el material que el profe les ha dejado, no sé si lo tuvieron en clases, pero el profe les ha dejado y es clarísimo y es muy útil a la hora de entrevistar. Recuerden ustedes, chicos, que la entrevista como técnica de licitación es una de las más usadas, ¿sí? Es una de las más usadas. Y quizá la duda de ustedes en este momento sea decirme, pero profe, ¿y cómo vamos a licitar requerimientos de información para un sistema si ya tienen sistemas? Si las personas que trabajan en ese proceso o en esos procesos, las personas que entrevistamos ya tienen un sistema. No importa. Vamos a licitar los requerimientos que ese sistema satisface y vamos a encontrar seguramente más requerimientos, ¿sí? O requerimientos modificados que deberían satisfacer esos sistemas o que se podrían agregar a esos sistemas. ¿Sí? No se hagan problemas si ustedes vienen y me dicen, no, profe, pero todas las personas que conozco trabajan en lugares y en procesos donde hay sistemas ya. ¿Me interesa? Nosotros vamos a licitar requerimientos de información de los sistemas actuales, de la parte, digamos, de las actividades manuales que se hacen en los procesos. Vamos a licitar requerimientos de información, ¿sí? Para ampliar las capacidades de un software, modificarlas, mejorarlas. ¿Sí? Y si no hay un software, para hacer una propuesta de requerimientos para un software para esos procesos. ¿Más o menos se entiende a dónde vamos, chicos? Pónganme un OK o algo. Ahí sí voy a empezar a grabar y les voy a mostrar que se tienen que fijar en las diapos, chicos, que dejó el profe. Y repito esto que les estoy diciendo. Pasa que siempre la que graba es la profe André, y me parece que hoy Andrea va a entrar un poquito más tarde. No está Andrea ahora, ¿no? No. Voy a empezar yo con la grabación. Les comparto el material que ustedes tendrían que focalizar, ¿sí? Para entender o tener el fundamento teórico de lo que tienen que hacer, y vuelvo a repetir la consigna, porque después de esto los voy a mandar a las salas, ¿sí? Van a trabajar una media hora, como para ubicarse, ¿sí? Volvemos, hacemos una puesta en común de la idea, de los tipos de preguntas que han planteado y demás, y hacemos un recrédito y después hacemos puesta en común de las soluciones de los parciales. De tal forma que entre lo que nosotros le mostremos de la puesta en común de las soluciones y entre las correcciones que le hemos hecho, a ustedes les cierre, digamos, terminen de entender bien en qué se equivocaron, en el caso que se hayan equivocado. ¿Está bien? Entonces, la última parte la vamos a dejar para mostrar mostrar resolución de parciales. Bien, a ver, vamos a poner grabar. Voy a compartir con ustedes pantalla.
Espérenme que tengo tantas cosas. Acá está la unidad 5. Bueno, a ver, esto les debe sonar conocido. Cuéntame una cosita. El profe me parece que no lo dio porque subió la clase directamente, ¿no? Confírmeme eso. ¿Lo han visto? Profe, la subida, dijo. Perfecto. Pues lo van a tener que ver, ¿no? Porque estas diapos son impresionantes. El material que el profe les presenta generalmente tiene un gran poder de síntesis y de elaboración, y no lo van a encontrar así, chicos, en los libros. Entonces, aprovechen el material de presentación que tienen. Básicamente, les quiero aclarar una cosa: el proceso de licitación de requerimientos no es un simple relevamiento. No es que yo voy a una organización, le voy preguntando a la gente qué hace y los requerimientos salen así. No. Por eso se llama licitación. Fíjense que no usan la palabra relevamiento, porque relevamiento sería muy simple. Yo relevo algo que está. No. Licito. ¿Por qué? Porque los tengo que descubrir, tengo que indagar, tengo que investigar para saber realmente cuáles son las necesidades de información, cuáles son las oportunidades de mejora del negocio a través de la información. ¿Sí? Hay muchos factores. Ustedes lo habrán visto en el material, los que ya lo han revisado el material, inclusive en la clase del profe, que interfieren. No solamente, a ver, el tema de que no está tan fácil saber qué requerimientos va a tener el sistema que hagamos, que desarrollemos, ¿sí? Que modifiquemos, va a tener que tener, digamos, va a tener que cubrir. Sino que a veces hay un ambiente, ¿sí?, sociopolítico, en donde hay gente que quiere otro sistema, hay gente que no quiere otro sistema, hay gente que está contenta con la llegada de nosotros como profesionales de sistemas y que venimos a entrevistar, y hay gente que está en desacuerdo, y lamentablemente uno siempre tiene la mejor intención, pero esa gente boicotea, ¿sí? Esa gente no da la información, retasea, dice otra cosa. Entonces, vuelvo a repetir, chicos, y esto que, miren, a ustedes les va a parecer, va a decir, ¿qué le pasa a la profe? Que no debe ser tan así. Sí, es así. Yo donde más vi esto, por cuestiones políticas, fue cuando he estado trabajando en sistemas para el gobierno. Yo lo hice en los 3 estamentos, municipales, provinciales y nacionales. ¿Sí? Y por ahí era muy difícil encontrar la información verdadera, ¿sí?, fehaciente. Había que indagar, había que cruzar información, había que entrevistar a distintas personas. Entonces, y mayormente era un factor político, porque una parte estaba de acuerdo con el desarrollo de un sistema y otra parte no estaba de acuerdo con el desarrollo de ese sistema, porque era un sistema integrador, ¿sí?, de distintas partes de sistemas que andaban dando vuelta, y no todo el mundo estaba contento con eso. Entonces, creo que les queda esta percepción, chicos. No siempre es fácil esta tarea de licitación de requerimientos, ¿sí?, de poder definir los requerimientos de una organización. Ustedes han estado trabajando en la parte práctica con enunciados, ¿sí? Pero imagínense que uno no va a ir a trabajar en una organización y le van a dar en un enunciado explicadito cómo funciona. No, uno se va a tener que sentar con las personas, va a tener, ustedes acá ven justamente el tema de la estrategia, donde hay que saber qué fuentes de información existen, dónde está el conocimiento, qué técnicas. Ahí la entrevista es una, porque puedo entrevistar, puedo observar, puedo buscar documentación, puedo ver otros sistemas parecidos, es decir, puedo hacer torbellino de ideas, tengo muchas técnicas. Y después, una vez que yo defino las técnicas, generalmente uno usa más de una, no usa solo la entrevista, pero les podría decir que la entrevista es una de las principales. Hay que diseñar el instrumento. Chicos, licitación de requerimiento nosotros podemos tener una materia, para que ustedes vean
que no es menos importante. Nosotros le damos más incidencia nazi al modelado, ¿sí?, de lo que sería el sistema de información que vamos a proponer, del software que vamos a proponer. Pero esta etapa es muy importante, ¿sí? No, debo repetir, no le damos demasiado tiempo, la mencionamos, hacemos un práctico bastante acotado como para que ustedes tengan idea, pero en realidad es muy interesante. Yo he hecho mucha entrevista en mi parte profesional y les puedo decir que es muy desafiante. Es muy desafiante hacer buenas entrevistas y obtener rápidamente la información que uno necesita. Bueno, a ver, otra cosa, esto es todo lo que van a ver con el profe y demás, acá van a ver, que está en la presentación del profe. Acá tienen la parte de, fíjense, los distintos tipos de técnicas, y empieza a hablar de la entrevista, ¿no? Lo que me interesa es esto, que nos paremos en las 3 etapas: la planeación de la entrevista, la realización de la entrevista, y luego el informe que surge de la entrevista. En particular, uno generalmente no hace una sola entrevista y hace un informe de requerimiento, sino que hace varias entrevistas, la complementa con otras técnicas y recién llega a un informe de requerimientos. Bueno, nosotros vamos a hacer una cosa más sintética, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una entrevista y vamos a terminar con un informe de requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Está bien? Al estilo de los listados que nosotros hacemos con los enunciados que tenemos. Bueno, cuando se hace la planeación de la entrevista, chicos, todo esto es importantísimo. El tema de saber sobre la organización a la cual voy a relevar, y sobre los procesos, sobre la persona a la cual voy a entrevistar, saber bien qué voy a buscar, si es una primera entrevista, que son los objetivos de la entrevista, si es una primera entrevista, si es una segunda entrevista. En una primera entrevista voy a tener más información, más de índole más general. Después, a medida que vayan avanzando las entrevistas, voy a ir teniendo que ganar en detalle de la información que voy relevando. Seleccionar a quién voy a relevar, ¿sí? Seleccionar a quién voy a entrevistar. Preparar al entrevistado, lo tengo que citar, le tengo que explicar, ¿sí? Una serie de cuestiones. Todo esto está explicado, chicos, ¿sí? Está muy bueno. Les dicen el tema de la puntualidad, el tema de la cantidad de tiempo que se espera definir en una reunión. Sepan que generalmente, chicos, uno cuando cita una reunión no tiene que exceder la hora. Léanlo, porque el material está excelente, ¿está bien? Y en cuanto a consejos y demás, y son totalmente válidos a la hora de entrevistar. Después, sí, lo que me interesa, que lo tengan a mano ahora cuando trabajen en el grupo, es la selección del tipo de preguntas y la estructura. ¿Sí? La forma de documentación es si cuando hagan la entrevista van a grabar o van a tomar nota. Sepan siempre, chicos, que cuando ustedes van a grabar algo, y esto es un consejo que se los doy para todos, ¿sí? Inclusive cuando graban a un profesor, y ese profesor no está grabando, pero ustedes lo están grabando, deberían pedir permiso, ¿sí? Siempre se debería pedir permiso a una persona cuando se la está grabando. ¿Por qué? Porque sabemos que ese formato después se puede pasar y demás. Entonces, hay una cuestión primordial, digamos, con las entrevistas, que cuando uno va a grabar al entrevistado le tiene que decir, ¿sí?, si se lo puede grabar. ¿Por qué? Porque eso por ahí hay gente que no tiene problema, y hay gente que a lo mejor no le gusta, y les va a decir, no, tomen notas solamente, y están en su derecho, ¿sí? Porque justamente el entrevistado es acá la persona que me va a dar lo que yo necesito, ¿está bien? Entonces, lo tengo que hacer de acuerdo a sus pautas, no de acuerdo a las mías. Bien, a ver, chicos, entonces, selección de tipo de pregunta y estructura es lo que más necesito. Acá ustedes tienen todas estas anteriores: selección del entrevistado, preparación del entrevistado, todo eso que está a nivel de información espectacular.
lo tendrán, por ejemplo, en preparación del entrevistado, ustedes avisarles, agendar, tener en cuenta el tiempo, todo esto lo tienen que leer. El tema de la registración. Después, sí, acá, esto es lo que me interesa, chicos, porque es lo que vamos a hacer en el práctico. A ver, plantearme, ¿qué tipo de preguntas voy a usar? Abiertas, cerradas, exploratorias. Las abiertas, ustedes saben que es una pregunta en donde la persona, el entrevistado, se puede explayar explicando. Las cerradas es donde uno le da opciones. Pregunta algo y le da opciones de contestación. Las exploratorias son aquellas en donde, como no estamos entendiendo muy bien lo que nos está queriendo decir, le preguntamos si nos puede dar un ejemplo, le preguntamos por qué, ¿sí? Cosa que la persona profundice en lo que está diciendo. El tema de la estructura de la entrevista, chicos. Fíjense, primero que están las estructuradas y las no estructuradas. Las estructuradas uno va haciendo preguntas, ¿sí? A lo largo de todo el recorrido de la entrevista. En las no estructuradas, uno expone al principio como entrevistador lo que viene a averiguar, deja que la persona hable. ¿Está bien? Hable y lo va guiando con algunas intervenciones como para cumplir con ese objetivo principal. Yo quiero que hagamos algo, a ver, que tengamos en cuenta los tipos de preguntas, ¿sí? Que tengamos en cuenta la estructura de una entrevista estructurada, para la redundancia, tipo pirámide, embudo o diamante. Les explico esto para los que no hayan leído nada. Para una primera entrevista como la que van a hacer ustedes, se usa mucho el embudo. Que empezar con preguntas generales, chicos, ¿sí? Que explique cuál es su trabajo, cuál es el proceso en el que trabaja, que cuente cómo contribuye su proceso al objetivo de la organización, o más general todavía, a qué se dedica la organización en donde trabaja, y después sí, en qué procesos trabaja esa persona más puntualmente, y así ir bajando, ¿sí? Bueno, qué es lo que hace diariamente, dónde hace los registros, si hay un sistema, qué problemas encuentra, qué parece que se podría mejorar, de cuestiones bien generales a cuestiones más particulares. Ese es el formato de embudo. El pirámide generalmente no se usa en una primera entrevista, chicos. Se usa cuando uno parte de algún tema específico que no está entendiendo, ¿sí? Por ejemplo, la venta de pedidos se hace solo por web. Bueno, empiezo de un tema particular y a partir de ese tema, como para hacer entrar en clima a la persona, se empieza a hacer las preguntas más generales que también están en saberse. El de diamante, chicos, mezcla las dos cosas. Empieza por cuestiones particulares, va a cuestiones más generales y vuelve a cuestiones particulares. Ahora, estas estructuras de preguntas los guían a ustedes a decir, bueno, a ver, el tipo de pregunta que voy a usar, ¿sí? ¿Qué información quiero indagar? ¿Mm? Desde lo más general hasta lo más particular, y así sucesivamente. Esto es lo que yo necesito que ustedes tengan bien en claro para este práctico. Bueno, y acá les empiezo a explicar todo eso, ¿no? Y les va a explicar cada uno de los formatos. Fíjense, acá está muy bueno esto, el tema de, como entrevistadores, chicos, tenemos que ser muy respetuosos del entrevistado, ¿sí? Uno se da cuenta si el entrevistado está cómodo, más que todo con la experiencia, ¿no? O si está tensionado, o si no está a gusto con lo que le están preguntando. Pero ante eso, como hay que ser muy respetuoso y muy cuidadoso, hay que evitar preguntas tendenciosas, porque estamos queriendo que nos diga algo que no nos está diciendo, preguntas dobles, con alguna doble intención, ¿sí? No estamos en la situación donde nos podemos dar el lujo de hacer ese tipo de preguntas. Las preguntas tienen que ser frontales,
tienen que ser respetuosas, porque, vuelvo a decirles, la situación de interés es la nuestra. Nosotros necesitamos obtener información para elicitar los requerimientos de información de ese software que se va a modificar, que va a ser en base a un software anterior, que se va a ampliar, lo que sea. Bien, bueno, y acá está el tema de estructuras y el tema de las distintas estructuras, y está la pirámide y demás. ¿Sí? Todo este material es importantísimo para el práctico que vamos a hacer. Esta les da la principal, digamos, diapo que indica que usar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por grupo, ustedes van a plantear, voy a repetir, ¿no? Lo que hemos dicho ya en... dejo de compartir acá. Hola, Andrea. Hola Ana, buen día chicos, ¿cómo les va? Bien, bien, acá estamos con los chicos explicando la actividad práctica. Entonces, ahora, se van a ir por grupo, a sala, van a pensar esto primero que les dije, quién tienen cercano y de confianza para hacerle una entrevista, que trabaje en una organización, en una empresa, que ustedes más o menos identifiquen en qué proceso está, así como les dije, a ver, tengo a mi hermana que trabaja en la recepción del Hospital Allende. Válido, ¿está bien? Ustedes saben la complejidad que debe tener ese proceso y con los procesos que se debe relacionar y el sistema que ya debe tener, válido. Es para darles un ejemplo. Una vez que ustedes ya definieron a quién van a entrevistar, ¿sí? Quizás no es la estructura lógica de las diapos que ven ahí, porque generalmente en la diapo ustedes están en un trabajo en donde se ha solicitado un sistema y ustedes se tienen que adaptar a saber, conocer esa organización, los procesos, ver a quién entrevistar. Bueno, acá no, acá es un práctico. Entonces, primero vamos a ver a quién entrevista, porque sabemos que trabaja, conoce ciertos procesos de una organización, y lo que van a hacer es armar una estructura de 10 a 15 preguntas, teniendo en cuenta esto. ¿Sí? Si voy a usar preguntas abiertas, cerradas, exploratorias, si voy a usar una determinada estructura de las dadas en forma piramidal, o de embudo, o de diamante, o rombo, ¿sí? Voy a empezar a hacer preguntas. Recuerden que estamos en una primera entrevista, porque también el número de entrevistas que vamos haciendo influye. ¿Sí? Es como que tenemos desconocimiento. No vamos a leer mucho antes, vieron que les dice que hay que leer antes de la organización para conocer la organización y el entrevistado. Bueno, vamos a tener un poco de información del entrevistado y vamos a tener que preguntar. ¿Sí? Entonces estamos en una primera entrevista, piensen cuál será la estructura mejor para empezar a definir las preguntas. Entonces, les vamos a dar media hora y ustedes van a definir esto, a quién entrevistar, procesos, organización, lo tienen que tener en claro, pueden hacer alguna llamadita, y alguna comunicación, digamos, y por lo menos unas cuantas preguntas, chicos. La idea de hoy sería que tengan entre esas 10 o 15 preguntas. ¿Qué voy a preguntar? Bueno, a ver, también eso está en las diapos, ¿no? Conocer la organización, conocer los procesos a los cuales justamente les vamos a hacer una propuesta de requerimientos de información, conocer qué sistemas existen, conocer qué problemas de información hay, conocer qué oportunidades de mejora o de optimización ven las personas en su proceso a través de los sistemas. Bueno, todo eso les va a permitir a ustedes, entonces, una vez que les contesten, hacer un informe. La entrevista va a correr por el lado de ustedes, la van a tener que hacer en tu casa. ¿Sí? Por Zoom, ustedes verán. Y la redacción del informe también. Vamos a volver la clase que viene y ustedes nos van a mostrar un bosquejo de ese informe.
La clase que viene vamos a trabajar en segunda entrega de TPI, vamos a trabajar en el bosquejo de un forma que ustedes nos van a traer. No se compliquen, chicos, ¿sí? Es un práctico, ¿está bien? Pero queremos que tengan este cambio de enfoque, en donde no van a llegar a los requerimientos por un enunciadito, sino a través de una entrevista. ¿Se entiende más o menos el objetivo? ¿Cómo que feriado? El jueves no. ¿Es feriado, chicos? Ah, porque No, es 19 de lunes, creo, profe. agosto. Andrea, es el día de los Ah, es el día de la UTN. A ver, nos fijamos. Pero Sí, es feriado, pues nosotros no lo hemos tenido como feriado, chicos. no sé, yo te pregunto, ahí te pregunto, Ana. Sí, es el día de la UTN, chicos, sí, Sí, es verdad. tenés razón que es día de la UTN, pero... Ah, ahí dice Franco Raviolo que en autogestión aparece como feriado. A ver, ahí Ya me se lo fijo, Fran. confirmamos, porque Ya se lo confirmamos. en mi libro de tema no lo he visto como feriado, pero se los confirmamos. Bueno, a ver, todo esto que les estoy diciendo, porque ya después tenemos el recuperatorio. Claro, escúchenme bien, chicos. Si la clase que viene tenemos el feriado, la entrega la vamos a pasar, la segunda entrega del TPI la vamos a pasar al domingo siguiente, no al 22, sino al 29. ¿Sí? Ana, en autogestión figura como feriado. Acabo de entrar al libro de temas y figura como feriado día de la UTN. Bueno, entonces, ante esa situación, vamos a tener en cuenta esto. ¿Sí? Me ha hecho pensar. Porque el 26 es el recuperatorio del primero. Bueno, vamos a trabajar así, nos vamos a desdoblar, chicos. Una parte va a trabajar en el recuperatorio, iremos a una sala, y otra parte vamos a seguir trabajando, todo lo que les dije para el 19, lo vamos a hacer el 26. Y el recuperatorio lo vamos a mantener. Trabajar una parte de los grupos, pero tenemos que seguir avanzando. ¿Estamos? Esto me sorprendieron, chicos. Se ve que no lo teníamos definido al principio de año, Andrés, si revise la planificación. No, ¿sabes ahora. lo que pasa? Normalmente, Sí. Ana, solía caer con el feriado del 17. Siempre caía en la o un fin Claro, de se semana o el sabía feriado del juntar. 17. Ya. Sabía juntar, sí. Bueno, no hay problema, ahora tenía un poco más de tiempo. ¿Sí? Y la entrega del TPI, borren. Acuérdense que igual le vamos a poner toda esta comunicación en el foro. Va a pasar para el domingo 29 del otro. ¿Sí? Todo lo otro sigue igual. Todo lo otro que les dije sigue igual, pero bueno, este práctico, lo que hagan acá, va a pasar un poquito entonces a, no el jueves que viene, a que lo revisemos. Todavía no le vamos a dar, porque después le vamos a dar una tarea para que lo suban al informe, pero primero lo vamos a revisar en clase. Entonces, la clase del 26, mientras unos hacen recuperatorio, ¿sí? Otros van a estar trabajando en esta parte que les dije de el TPI, la segunda entrega del TPI, haciendo una revisión y demás, y en este práctico, en ver un poco cómo han andado con el informe para este práctico. Entonces, objetivo de este práctico, que ustedes hagan una entrevista, y en base a esa información, a la información que releven de la entrevista, que pueden tomar nota, que pueden grabar si la persona deja que la graben, van a armar un informe de requerimiento. ¿Qué significa eso, chicos? El listado liso y llano de requerimientos funcionales y no funcionales que ustedes vienen haciendo con los enunciados. Todo lo que ahora lo van a hacer a partir de una entrevista. ¿Dudas? ¿Hasta acá? Bien. André, te pregunto una cosita con los grupos. Tenemos, ¿en qué andamos con los grupos? Había quedado la planilla abierta para que los chicos se terminaran de modificar. ¿Cómo anduvimos con eso? ¿O Yo lo estuve vemos mirando, ahora? Sí. no veo mucho movimiento en el tema de los tachados en la lista de los grupos, ¿no? O sea, no ha habido muchos cambios en eso.
Bueno, ahora los vamos a mirar cuando los mandemos a los chicos. Mejor ir por porque- sala y cerrar el grupo sala por sala, Ana, me parece. Sí, puede ser que hagamos eso. ¿Me cuentan quién puede compartir? Dijimos que íbamos a decir nosotros los grupos, pero a ver, ahí hay alguien ¿Quieres que me busque está Ana? ofreciendo. Nosotros, profe, tenemos algo armado. ¿De Grupo qué 5. grupo sos vos, Santiago? 5. Bueno, Ok. hoy para este práctico podemos dejar que se ofrezcan. Pero bueno, hay varios que se ofrecen. Vamos a hacer así, chicos. A veces vamos a tomar sus ofrecimientos y otras veces vamos a definir nosotros. Sí, vemos, la asistencia la tomamos, chicos, después de esto. ¿Sí? Si alguien se tiene que ir, deje su asistencia ahora, pero nosotros la asistencia general la vamos a tomar después de esta puesta en común. Si podés, Santiago, compartir con tu grupo, y ahí ponemos grabar. André, no sé si está subida, después te voy a mandar esta para que subas la otra, no sé si la anterior está subida, me preguntaban los chicos. Ahí está. Ahí está. Ahí ponemos grabar. Bueno, me gustaría que me expliquen un poco cómo trabajaron, qué pensaron. Nosotros empezamos, profe, tipo viendo a qué persona le vamos a hacer la entrevista, que es el hermano de Santiago, dónde trabaja, qué tipo de cargo ocupa, y decidimos que vamos a hacer un tipo de estructura de embudo para empezar de lo más general a lo más específico. Pero empezamos a hacer las preguntas como desordenadas, sinceramente, para después ordenarlas a nuestro gusto. Son preguntas que después vamos a seleccionar y ver cuáles son las que más se apegan a la entrevista, a lo que nosotros queremos llegar. Bien, Brisa, entonces por lo que vos me estás diciendo, y ya viendo la primera pregunta, no está de alguna Ordenado, manera respetando la estructura de embudo, No. realmente, en el orden que están. La que pensamos para empezar, que nos gustaría primero ver, era esta que dice qué tipo, si utilizan un software propio, o sea que ellos hayan contratado a otra persona para hacer su propio software, para llevar los datos del negocio, o alguna herramienta de terceros, vio que saben usar Excel, todo lo que es Word o cosas así, para la gestión de información del negocio. A lo que nosotros nos referimos es el registro de los servicios, del cliente, de qué tipo de servicios se ofrecen o cosas así. Bien, ahí me gusta esa pregunta. Perdón. ¿Por qué pasa? Es una buena pregunta, digamos, ¿qué tipo de software usan? Ustedes piensen que estamos en la posición de una primera entrevista, ¿sí? Se supone que le tenemos que hacer preguntas a esa persona, a ese interlocutor, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Cuál es su función? O está bien ahí esta pregunta de qué servicios presta la organización, la empresa, el Lubricentro. ¿Qué servicios presta? Como para, contextualizar la charla. ¿Está bien? Bueno, cuando digan, y bueno, este Lubricentro lo que hace servicios de reparación, de, no sé, bien que hacen, no sé, pero cambio de aceite, esto, el otro, ¿sí? Uno ya ubica cuál es el servicio que presta. Una vez que está ubicado en el servicio que presta, uno le puede estar preguntando, bueno, ¿y cuáles serían las distintas actividades que se hacen para brindar esos servicios? Eso, chicos, un poco para conocer la organización y los procesos. Es indispensable, acuérdense por qué vimos negocio nosotros antes de hacer toda la parte de sistemas, para empezar con el análisis de un sistema, desde requerimientos. Porque tenemos que conocer la organización. Entonces, más allá de que ustedes habrán visto que en todas las
toda, digamos, la información que ustedes tienen de cómo hacer una entrevista les dicen, ustedes tienen que leer sobre la organización, tienen que leer sobre los procesos, tienen que ir con una información previa. Acá, dadas las particularidades de este práctico, es como que ustedes van a ir a averiguar y que les cuente la persona que está entrevistando, ¿sí? que están entrevistando. Igualmente, en la práctica, en la realidad, por más que uno haya leído, ¿sí? de qué hace la organización y qué procesos se realizan, uno siempre contextualiza eso con el interlocutor. Poner como un punto de partida de que conocemos que la organización brinda estos servicios, realiza estas actividades, que son procesos para llegar a esos servicios, y en base a ese conocimiento, y ya ahí podemos hacer preguntas que tengan que ver con, a ver, ¿qué va a hacer el software para esas actividades, para esos procesos? No sé si se entiende. A ver, yo lo primero que preguntaría, de acuerdo a la línea que estás dando vos, Brisa, es el tema de qué servicios presta. ¿Sí? Primero. Sí, ahí, profe, lo pusimos como penúltima esa pregunta, porque Claro. como había dicho Brisa, fuimos Perfecto. haciendo las preguntas de a poco, porque en la empresa, el negocio de mi hermano hace el cambio de aceite, cambio de filtro de aire, habitáculo, combustible, también cambia la distribución, que eso es algo mecánico, cambio de frenos. Perfecto, perfecto, se entiende, se entiende. Otra cosita, chicos, que les aclaro. En este momento, en este contexto un poco ficticio del práctico que hemos creado, yo les dije, piensen en quién entrevistar. Vuelvo a repetirles esto, en la realidad no se da así. En la realidad uno tiene que desarrollar un software o ampliar un software ya existente y tiene un abanico de personas a quien entrevistar. Y tiene que ir seleccionando en qué momento, de acuerdo a la información que necesita, va a ir entrevistando a esas distintas personas. Acá va a ser la experiencia de una primera entrevista con una persona. ¿Sí? Sepan eso, ¿no? ¿Entiendan? Y que van a tener que sacar toda la información que puedan a esa persona. Bien, a ver, entonces, ¿qué tipo de servicio brindan? ¿Sí? Después, en función de eso, vamos a ver un poco lo que habían puesto. ¿Qué datos registras del vehículo? ¿Qué datos se registra del servicio brindado? Bien, si son buenas preguntas, vamos a ver dónde las ponemos. ¿Utilizan software propio? También es una buena pregunta. ¿Qué criterio utilizan para la selección de proveedores? ¿Tienen base de datos? ¿Cómo se realizan los pedidos de insumos? ¿Hay alguna forma? ¿Qué datos se registran en una retroalimentación? Profe, nosotros eso lo pusimos, la armamos así nomás esa pregunta porque no sabíamos bien cómo expresarla. Es para los informes, como quien dice, la parte de la noticia que usted nos daba, era para eso. Sí, justamente. O qué reportes necesitarían hacer al final del día o en el periodo de una semana o un mes. Está orientado con eso. ¿Sí? Sí, genial. No está mal la pregunta, es decir, para una retroalimentación de las actividades hechas, si lo quisieras preguntar de otra forma, ¿no? Usando esa palabra. Pero yo diría, más que datos, reportes, ¿sí? Para que se entienda que es una información de sumarización, de síntesis. A ver, ¿tienen algún convenio, un tipo de convenio de empresa? Por ejemplo, convenio de descuento en servicios para empleados de una empresa específica. ¿Qué tipo de servicios brindan? Bien, primera pregunta, ¿cómo llevan los registros de los insumos? Bien, hay una mezcla. ¿Sí? Yo creo que ustedes reconocen eso, de que hay una mezcla. La mayoría de las preguntas son pertinentes. Sí me parece que todavía tienen preguntas de conocimiento del negocio que tienen que seguir haciendo. ¿Sí? Les dije, una es, ¿qué tipo de servicios brindan? Perfecto. Otra más preguntarían, para conocer qué se hace en el negocio. Después ya, ustedes han preguntado mucho lo que es la parte del sistema de información ya existente. Si hay software, qué tipo de software y demás, lo cual está muy bien. ¿Sí? Pero previamente me parece que están faltando estas preguntas de conocer qué hace realmente el Lubricentro.
más preguntarían como una segunda pregunta? Los tipos de vehículos. ¿Qué tipo de vehículo, con qué tipo de vehículos trabajan? Podría ser. Ahí, Santiago. Sí, sigue siendo parte del servicio. Porque bueno, la misma, ¿qué tipo de servicios brindan? Sigue siendo parte del servicio. Me está faltando otra cosa, para conocer el negocio. ¿Qué va a ser un software que ustedes desarrollen? ¿Qué va a necesitar saber? ¿Para qué área en específica es? O sea, ¿para qué proceso? Porque no podemos hacer un software que abarque todo muchas veces. En realidad lo podés llegar a hacer, pero lo primero que hay que preguntar es qué actividades se hacen para llegar a esos servicios. ¿Está bien? Primero, a ver, estamos conociendo la organización, estamos conociendo qué hace la organización, ¿se entiende, chicos? La empresa. ¿Qué hace la empresa? Tenemos que saber, porque mal podemos proponer un software si no conocemos bien qué es lo que va a hacer. Y ahí, ¿qué les van a decir, chicos? Y bueno, a ver, nosotros hacemos venta del servicio, pero también vendemos algunos productos, pero también, ¿me entienden? Y a su vez tenemos que comprar a proveedores. Ahí les van a contar todo lo que se hace. Tenemos que hacer, y eso va a poder desencadenar las otras preguntas que ustedes están haciendo ahí. Están calculando qué les contestarían. ¿Está bien? Pero primero nos tienen que decir. Entonces, ¿qué actividades se realizan para brindar esos servicios? Entonces, o de ahí van a surgir las preguntas, porque a ustedes les van a decir, bueno, nosotros lo que hacemos es vender el servicio, pero también hacemos venta de productos, por ejemplo, y les darán ejemplos, y ustedes ahí van a poder decir, ah, bien, ¿y los insumos? ¿Cómo hacen la compra de los insumos? Para que les cuenten cómo se compran los insumos o productos que después comercializan. Bien, y entonces con los proveedores, ¿cuál es la relación con los proveedores? Y ahí van echando las preguntas que ustedes van teniendo desde la parte del software existente, si existe algún software, ¿sí? De información y de si hay alguna de esa información ya está manejada por algún software. No sé si se entiende un poco esto y si les sirve al resto, chicos. Sí, por lo menos yo lo entendí, profe, me quedó bastante claro, que es como que Pero nunca esa vamos a saber pregunta, todo. claro, Brisa, esa pregunta va a ser muy amplia, porque ahí se va a explayar. ¿Sí? Bueno, hacemos la venta y ustedes ahí le van a decir, bueno, ¿y el cobro cómo se hace? ¿Qué tipos de cobro tienen? ¿Sí? Bueno, y ahí van a hacer también algunas cuestiones que tenían ustedes. Supónganse esto que les decía, ¿tienen algún tipo de convenio con empresas? Por ejemplo, convenio de descuentos a empleados de una empresa específica. Cuando le empiece a hablar de la venta, ¿sí? Ustedes van a poder ir haciendo todas esas preguntas. Bien, ¿cómo se paga? ¿Cuáles son los distintos tipos de pago que ustedes hacen? ¿Tienen algún convenio con alguna otra empresa? ¿Sí? Entonces pueden ir separando. Entonces ustedes pueden poner, por ejemplo, para seguir haciendo preguntas, en cuanto a la venta, ¿sí? En cuanto a la venta, pues seguramente les van a hablar de que el Lubricentro vende. En cuanto a la venta, 2 puntos, y ahí ponen todas estas preguntas. ¿Sí? Ah, claro, como para separar las preguntas. Claro, en cuanto a las compras, ahí ponen la parte de proveedores, ahí ponen lo que quieran preguntar sobre la parte específica de los proveedores. A ver, porque también una cosita, cuando uno organiza una entrevista, también es bueno que cuando vas hablando con la persona, siga en el mismo hilo preguntando lo mismo y que no haga un ping-pong y vuelva, porque también no ayuda a la recolección de datos y a dejar asentado, entonces no se puede como cerrar el tema. Entonces, no solo es cuestión de armar las preguntas, sino también de ordenarlas y de organizarlas para que tenga una coherencia en el momento que uno hace la pregunta al entrevistado, ¿sí? Y que ustedes no se olviden de preguntar algo, porque a lo mejor ustedes preguntan algo, se los contestó más arriba y después vuelven a preguntar lo mismo porque estaba en otra parte de otra sección. Entonces, traten de ordenar un poquito, eso también ayuda un poco en llevar adelante una entrevista. Bueno, perfecto. Franco quiere preguntar algo. Sí, profe. Una consulta. Sí. La idea de la entrevista, entonces, es como
obtener las respuestas para armar una especie de enunciado, como los que nos entregaban antes, para los ejercicios. Mira, si te gusta pensarlo de esa forma, es así. Es más, ustedes se pueden armar un enunciado, después ahí pasar a los requerimientos. Hay gente que dice, no, bueno, con todas las notas que tengo de la entrevista, ya, acá saco, este es un requerimiento, ¿me entendés? Pero la otra, que me parece a mí que a esta altura y por la práctica de ustedes, digamos, para que empiecen a ganar experiencia en eso, es armarse un enunciado de cómo funcionaría este lubricentro, ¿sí? Y que, a ver, porque ustedes acá con estas preguntas están yendo un poquito más, lo cual es muy bueno, ¿qué software existe o qué herramientas tecnológicas existen para apoyar los procesos, y contarlo todo, un enunciado. Y en base a eso sacar el listado de requerimientos. ¿Sí? Es una opción válida. Nosotros le pedimos listado de requerimientos, pero si ustedes ponen enunciado y listado de requerimientos, bárbaro. Bien, entonces, Brisa, lo que quería decirte acá. Entonces ustedes van a ir poniendo, en cuanto a la venta, ¿sí? Porque, a ver, depende de los procesos que les va a describir. Yo te estoy diciendo que es lo lógico que en un lubricentro te va a surgir. Claro, claro. El proceso de venta, el proceso de compra de insumos. Van a ser los dos principales. Sí, lo que no vamos a hacer, contestando un poco lo que vos decías, porque a ver, el lubricentro también debe tener gestión de personal, pago de sueldos y toda esta cuestión. Bueno, a ver, todo lo que sea a administración de personal, que seguramente se los van a nombrar en los procesos, y más si es gerente, ¿sí? Porque va a tener esa mirada para decir, bueno, tenemos la venta, tenemos la compra, desde lo administrativo tenemos toda la gestión de los turnos, con el personal, ¿sí? Bueno, también va, no entraría el tema de pago de sueldo y eso, ¿sí? Claro. A todos les digo, no se entren dentro de la parte del sistema de información porque es muy específico, tiene que tener mucho conocimiento de contabilidad y demás, y nosotros no nos metemos hasta ahí. ¿Sí? Lo que es gestión de turno, todo, sí, tráiganlo. Es decir, si lo que les vaya diciendo, tráiganlo, anoten. ¿Estamos? Bueno. Sí, ahí podés poner gestión de turnos y empleados, para agregar a eso, a ventas, a compras. Bueno, y fíjate si te dice algo más, ¿está bien? Pero ya, para esos, preparen preguntas. ¿Sí? Por eso les dicen que siempre hay que tener como un conocimiento previo, porque justamente muchas preguntas, cuando uno empieza a bajar en detalle, dependen de un conocimiento previo, general, global, de esa empresa. Bueno. Bien, y después, chicos, a ver, vamos ubicando un poquito las preguntas que están haciendo. Volvamos de nuevo arriba para que yo se las... A ver, el dato de los datos que va a registrar del vehículo y del servicio brindado, esos datos van a tener que ver justamente con la venta, ¿está bien? Entonces, y una misma pregunta, ¿qué datos se registran en la venta? ¿Sí? Y entonces ahí le van a decir, bueno, a ver, los datos del vehículo. Me parece como muy puntual preguntarle de entrada qué dato del vehículo registras. A ver, una vez que les digan a ustedes, ahí le pueden decir, bueno, ¿qué datos se registran de la venta? ¿Sí? Ahí le van a decir, bueno, el tipo de servicio que tiene, el vehículo, y si no le dicen qué del vehículo, les preguntan, bueno, pero del vehículo, ¿qué registran? ¿Registran todo el modelo? Nada, ¿sí? Seguir indagando. A lo mejor no en una primera pasada de preguntas, sino después cuando releen un poco y se dan cuenta de que pueden preguntar un poco más sobre algún tema. Pero es muy específica esa pregunta. Bueno, profe, entonces para mí que es parte de lo mismo. Es todo de la venta, ¿me entendés? El servicio que va a prestar y los datos del auto que va a registrar es todo parte de la venta, del registro de la venta. Después, utilizan software propio o de alguna herramienta, está muy bueno. Esa pregunta la ubicaría después de que ya preguntaste cómo se realizan los distintos procesos o actividades generales. ¿Sí? Claro, hacia el final, como para cerrar. No como para cerrar, pero como para ir indagando del sistema. Lo que no te hayan dicho antes, ¿qué cuestiones tecnológicas tienen?
¿sí? Así que después, digamos, de todas estas preguntas de conocimiento de cómo se hacen las cosas, sí preguntaría qué herramienta o qué sistemas tienen, si no te lo han aclarado anteriormente, ¿no? Bueno, Un poquito. gracias. Sí, a ver, utilizan software o una herramienta, bueno, criterio de selección de proveedores, ya lo preguntarías en la parte de compras. Está bien esa pregunta, tienen base de datos, porque eso ya te va a llegar a decir, tenemos un sistema que, inclusive ahí ya puede saltar el tema de que tienen un sistema y qué hacen con el sistema. Ahora, perfecto. ¿Cómo se realiza toda la parte de compra? Cuando focalices y abren del proceso de compras. Los pedidos de insumos, ¿hay alguna forma específica de registrarlo? Bueno, tiene todo que ver con compras eso, ¿no? Todo lo que es insumo y proveedores tiene que ver con compras. Bueno, perfecto, profe. Entonces, Ahí, lo esos qué reportes, está muy bien hecha esa pregunta. Después de que sepas con qué sistemas cuentan y qué hacen los sistemas. ¿Sí? Ok. Porque a lo mejor te habla de toda la actividad y nunca te menciona qué partes se hacen con un sistema y qué partes no. Entonces está bien reforzar, a ver, qué sistemas tienen, qué herramientas tecnológicas tienen para dar soporte a estos procesos. Después, ¿qué reportes necesitan? ¿Sí? Ok. ¿Qué reporte? Vos fíjate que pusiste qué reportes se registran. No. ¿Qué reportes se solicitan? Pues no se registran los reportes. Acuérdense que los informes y los reportes se generan y se emiten. toman información y dan una salida. Pero no registran nada. Previamente se registró esa información que va a aparecer en los reportes y en los informes. Ahí está. Bien, a lo mejor ahí te dicen, Brisa y grupo, te dicen, no, bueno, ahora hacemos este informe, pero en realidad también nosotros necesitaríamos un informe para esto, para esto y para esto otro. Anoten, ¿está bien? Sí, sí. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que a ellos les gustaría? También tienen que hacer hincapié, que acá me está faltando alguna preguntita. Mira, terminamos de ver, después de decir, ¿tienen algún tipo de convenio con la empresa? Eso estaría en ventas. ¿Sí? Por ejemplo, Bueno, convenio de perfecto. descuento para, eso está muy bien preguntado, estaría dentro del ventas. En ventas, fíjate, hablamos de preguntar, ¿cómo se registra la venta? ¿Qué tipos de pago existen? Te faltaría agregar esa. El tema de los convenios para descuentos en la venta del servicio con alguna empresa. Bien esas preguntas. No, y lo que me parece a mí que podría estar faltando es indagar un poco de qué problemas tienen de información, ¿sí? ¿Qué información les llega tarde, les llega errónea? ¿Sí? ¿Qué necesidades les surgen en base a problemas de información que estén teniendo? ¿Sí? Bueno, entonces eso me parece que iría como después de que nosotros averiguamos todo, como quien dice. Sí, indagar en los problemas y indagar en las sugerencias que el entrevistado podría dar de cómo mejorar lo que ya está. Tampoco se lo están preguntando con los reportes, pero pueden decir, mira, ¿qué otras cuestiones estarías necesitando en cuanto a información? ¿Alguna consulta específica? ¿Algún otro tipo de listado? ¿Sí? Más un gerente, ¿no? Claro, ¿qué tipo de problema de información tienen o qué le gustaría que se pudiera agregar? ¿Qué oportunidades de mejora podría proponer para su negocio en cuanto a la información maneja y necesita? Una cuestión, chicos. Ustedes saben que, de acuerdo al nivel jerárquico, uno hace distintas preguntas. Yo, si me encontrara con un vendedor del Lubricentro, a lo mejor no le puedo preguntar todo esto que estoy preguntando, porque yo estoy orientando estas preguntas a esto que me han dicho ustedes, de que el hermano de Santi es gerente. Entonces tiene una mirada más general y más estratégica del negocio. ¿Está bien? Eso uno puede ir preguntando, también de acuerdo al nivel jerárquico de con quién está trabajando. Yo estoy hablando con un operario, con una persona, un vendedor, y le puedo preguntar mucho de la venta, y le podría preguntar un poco de
bueno, pero ¿cómo se compra? ¿Sabes algo de cómo se compra, cómo se maneja? Pero a lo mejor no me pueda contestar mucho, porque me va a hablar más que todo de las actividades en donde está involucrado. ¿Está bien? Esto Claro. también hay que saberlo cuando uno entrevista, chicos. ¿Sí? Si pueden entrevistar a alguien, pero ya han elegido sus entrevistados, pero que conozco un poco, que tenga una mirada un poco general del negocio, mejor. Si no, bueno, adécuense a quienes están entrevistando, que les va a poder dar la información dentro del ámbito que se maneja. ¿Vamos? Claro, profe, bueno. Bueno, chicos, abro preguntas al resto. ¿Se entendió más o menos la lógica? Bueno, a ver, tarea, dentro de 15 días me tienen que venir con un informe de requerimientos. Es decir, requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ir con estas preguntas que las van a depurar, las van a agrupar, las van a dejar bien bonitas, van a manejar el teórico para saber bien cómo redactarlas y cómo hacer la entrevista, porque ustedes tienen en el teórico pautas de cómo hacer la entrevista y cómo redactar el informe también. Pero el informe no va a ser complicado. Una vez que hagan la entrevista, tienen que tomar nota de alguna forma. La opción intermedia que se los dejo a su criterio, que es que armen un enunciado de todo antes del informe, pero lo que nosotros le vamos a pedir es el informe, que no es más que el listado. Requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales. Requerimientos funcionales global y detallado. Ni siquiera que separen en esencial y de soporte, pero que estén lo global y lo detallado. Y los requerimientos no funcionales. Chicos, ¿dudas hasta acá? ¿Todo muy entendido? Sí, se entendió. Bueno, listo, a seguir trabajando. A seguir trabajando en esta primera experiencia de entrevista. Brisa, ¿ya podés dejar de compartir? No, chicos, Bueno, no vamos a mirar más preguntas. Si quiere algún grupo que tenga mucha duda, la puede mandar por mail, pero no vamos a mostrar más porque lo que queremos son dos cositas. Primero, mostrar los parciales. No sé si, André, ¿querés que hagamos algún trabajo con los grupos que están faltando? ¿Te parece? Sí, medio rápido podría ser. Chequeamos rápido, así Sí, vamos. porque la idea es por lo menos tener 10 minutos, 15 para mostrar los parciales, y ya estamos un poquito... Bueno, veamos qué podemos hacer. Del grupo 8, chicos, Fausto Pérez Russo, que me habían avisado que dejó de cursar. ¿Hay algún otro más que necesiten notificarme? ¿Sí, del grupo 8? Por el chat, si no quieren activar el micrófono. Fausto solamente, ok, gracias. Perfecto. Julieta. Del grupo 9, que me avisaron que dejó de cursar, Bagacín, López Agustín y Joaquín González, que me ponen que no sabe su situación. ¿Hay algún otro más que necesiten avisarme que no está? Perfecto, Mariano, gracias. Del grupo 10, que no tengo ninguno marcado. En el grupo 10 es como que están todos. Dejen el presente, chicos, mientras tanto. Francisco te dice que siguen todos. Pongan el presente, por favor. Del grupo 11, que está en la misma situación, que me dicen que están todos. Profe, Mainnet, Ignacio no cursa más. Genial. Del grupo 12, que también tengo que están todos. Grupo 12, después necesito hablar con Franco Raviolo, ahí ya después ya hablamos, ya de Franco después. Ahí Franco está diciendo algunas cuestiones, sí. ¿No? Maución, dejó de cursar. Sí, y ya me habían avisado de lo de que querían hablar conmigo. Franco, si vos te podés quedar un ratito con también la clase, charlamos. Puede ser porque no llegué a tu grupo, pero ya me contaron algo cuando pasé por otro grupo. Si te podés quedar, lo vemos. Genial. Del grupo 13 me avisaron que Busto, Santiago, Gerardo Cito y Tania Gauna son los que dejaron de cursar. ¿Algún otro cambio más en el grupo 13? Prado, no. Español, Pasalacqua. Ninguno más. Perfecto. Y grupo 14 que tengo que Gutiérrez Ignacio dejó de cursar. ¿El resto? ¿Algún cambio en el grupo 14?
No, profe, Ávila, así. Mercero, Bulba, Leiza, Paredes y Ramos. Sí, así es, Ninguno. profe, como hay ¿Cómo que dejar de están? cursar Perfecto. Ignacio nomás. Perfecto, Perfecto. gracias Joaquín. Bueno, chicos, después vamos a mencionar, porque nos han quedado no sé cuántos grupos, algunos con 2 o 3 personas nada más, que deberíamos de unirlos a otros grupos. ¿Sí? Entonces necesitamos un poco de, no sé si querés que le digamos que se queden, André, después de mostrar las resoluciones. Sí, los grupos que se han quedado con 2 o 3 integrantes, porque se viene una carga compleja de TPI, chicos, y la verdad que se les va a hacer muy cuesta arriba con dos personas. Hay grupos que tengo con 2 personas. Entonces vamos a charlar de ver la posibilidad de reunificarlos. Si dice que se queden un poquito, estaría buena la opción. Bueno, decirle en qué grupo serían, Andrés, si podés Y mencionar. tengo el grupo 4, el grupo 9, que también han quedado, se les bajaron 3, quedaron 4. El grupo 13, que también se les han bajado varios. Esos serían como los más preocupantes, el 9, el 13 y el 4. Bien, y de los que están, ¿quiénes aceptarían más personas? ¿Qué grupos estarían ofreciendo para tener más personas? Bueno, cualquier cosa lo vemos porque serían grupos que tienen 4, que les están quedando 4. Claro, a los grupos que les han quedado pocos. Ese de última, lo que hacemos es, hagamos esto, Ana, nos quedemos con los chicos para ver esta situación y después ahí vemos si ellos conocen algún grupo, vemos la situación y después de ahí vemos si necesitamos reacomodar o solo se pueden reacomodar ellos. Bien, no sé quién habló recién, que se ofreció para tenerlo en cuenta. Bien, genial. Bueno, bárbaro. Chicos, a ver, vamos a hacer la puesta en común del parcial. Ustedes han tenido mucha corrección, pero está bueno que vean cómo sería la estructura, de cómo les debería haber quedado el diagrama de clases, una propuesta, ya les voy a decir de esto, que acepté, que como ok, además de estas clases que tenemos acá, una propuesta en cuanto al diagrama de clases, y acá están esbozados los requerimientos funcionales globales, no están los detallados, porque es justamente para un poco enmarcar la solución, y están los requerimientos no funcionales. Bien, a ver, la estructura del diagrama de clases tenía que tener esto en cuenta, que el espectáculo se hacía en un lugar. Esto que les puse yo del quality era el ejemplo, chicos. A ver, distintos espectáculos se podían hacer en distintos lugares. Y ese lugar era el que tenía sectores. ¿Sí? Ese lugar estaba compuesto por sectores. El nombre podía ser un color o podía ser otro nombre de sector, dependiente del lugar. Y acá surge esta clasecita que les costó horrores sacar, muy pocos la sacaron, pero hubo casos, ¿sí? Hubo unos 3 o 4 parciales muy bien hechos, en donde ustedes, para la entrada de ese espectáculo, para ese día, en ese lugar, tenían que definir para ese espectáculo los distintos sectores, qué precio iba a tener la entrada y qué horario de ingreso iba a tener la entrada. Pero, repito, el precio y el horario de ingreso dependía del sector de ese lugar, que en este caso, como les digo, el quality, ¿sí? El sector del quality, por ejemplo, del espectáculo que fuera. Porque ustedes saben que los precios y los horarios para ingresar y lo que sea, van variando de espectáculo en espectáculo. Y también van a ir variando de espectáculo de sector del lugar que sea. Los precios en el Orfeo, los distintos sectores del Orfeo, para un espectáculo dado, pueden ser distintos que otro espectáculo en el quality, los sectores del quality. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Sector espectáculo, justamente era una clase que tenía en cuenta el espectáculo con los distintos sectores del lugar donde se iba a dar, para poner el precio y el horario de ingreso. La entrada iba a estar conformada por esa información, ¿sí? El precio lo iba a sacar de acá, un espectáculo tenía
cero muchas entradas, algunos de ustedes han puesto entrada espectáculo, no está mal, ¿sí? Porque la navegabilidad acá, acuérdense que no es tan importante, siendo que está en las relaciones. Acuérdense que la entrada también necesitaba saber qué tipo de entrada era en cuanto al público que tenía, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo al público, que lo iban a poner ahí en nombre, el atributo nombre iba a dar referencia al público, si era jubilado, si era un niño, si era un adulto, ¿sí? Iba a tener porcentaje de descuento sobre la entrada. Y esta clasecita, la clasecita artista, que no era tan necesaria que estuviese, podrían haber puesto solamente artista como atributo, pero en general es una optimización ponerla. Eso no fue cuestión de baja de punto. Una alternativa que pusieron que estaba muy bien, algunos ponen el pedido de venta. Pasa que, como ustedes habrán visto, que hablamos de la venta, pero no del cobro, para que no se les complique. Entonces, algunos de ustedes pusieron pedido de venta que estaba compuesto por una o muchas entradas, lo cual estaba muy bien. ¿Está bien? Y la relación de pedido la hacen con espectáculo, ¿sí? Lo cual sigue estando muy bien. Esa clase puede estar y es correcta. ¿Qué más acá? Los métodos, chicos. Ustedes necesitaban, digamos, sacar ciertos listados. Los listados no iban a salir íntegramente de estas clases, pero ustedes, por espectáculo, tenían todas las entradas vendidas. Entonces podían responder con métodos en espectáculo la cantidad de entradas vendidas, el monto de ingreso de acuerdo a las entradas vendidas. A través de la relación con sector espectáculo podían saber y de las entradas vendidas de cada sector o espectáculo podían sacar la disponibilidad que tenían para los distintos sectores, ¿sí? Había una serie de métodos importantes que tenían que estar en la clase espectáculo, porque espectáculo era la clase que se vinculaba con cero muchas entradas, con todas las entradas que se habían vendido. ¿Estamos? Bueno, eso faltó. Métodos faltaron muchos. O por lo menos el tema de la disponibilidad, seguirla por sector espectáculo. Si lo hubiesen puesto acá al tema de la disponibilidad, no hubiese estado mal, el tema del método. Y en la entrada sí seguro, chicos, un calcular importe, porque el importe en la entrada iba a surgir del sector que se tratara y también del tipo de entrada, del tipo de público, si era jubilado, si era menor, del tipo de público para saber si tenía un descuento. Bien, habrán visto que no era tan complicada la cosa, ¿sí? He visto de todo en la viña del Señor, ¿sí? Algunas resoluciones muy bien hechas, y algunas resoluciones en donde más o menos están las clases, algunos atributos, pero no saben cómo relacionar las clases, ¿sí? Entonces está como rara la resolución. Bien, no es un diagrama fácil, tampoco es complejísimo porque no tiene muchas clases, ¿sí? Pero hay que seguir andando en esto, hay que seguir andando. Y por último, porque quiero que también Andrea les muestre la resolución de su tema, como requerimientos globales, chicos, gestionar espectáculos, el que les faltó a mucho, gestionar sector por espectáculo, que me lo ponían a veces en sector y no estaba mal, gestionar venta de entradas, gestionar entrada, y luego más de soporte, gestionar lugar, gestionar sector, gestionar tipo de entrada, gestionar artista, que era opcional. Acá están faltando todos los detallados, ¿no? Un poco para que se ubiquen en la solución. Y luego los requerimientos no funcionales, el sistema debe brindar información de espectáculo y permitir la venta de entradas a través de la web, o lo que es lo mismo, el sistema debe ser un sistema web que brinde tal o cual información, o que a través de la web brinde tal o cual información. La entrada debe tener un código QR en el costado superior derecho de la entrada. Ahí me quedó redundante. La impresión de una entrada debe realizarse en un máximo de 5 segundos. Los informes y reportes que emite el sistema deben tener la opción de imprimirse, guardarse con formato PDF o enviarse por email. Los requerimientos no funcionales salieron bastante bien. En general les puedo decir que salieron bastante bien. Y los requerimientos funcionales, hay de todo un poco. Hay de todo un poco. El tema de los listados, chicos. Los listados siempre son requerimientos funcionales detallados. No hay un gestionar listados.
Los listados que se les pedían seguramente estaban dentro de este, gestionar venta de entrada, o gestionar entrada, o gestionar espectáculos, ¿sí? Porque hablaban del monto recaudado por espectáculo, que hablaban de la cantidad de entradas vendidas, ¿sí? Son requerimientos detallados. Van adentro de algún requerimiento global que hable de la temática que va a salir en los listados. Bien, a ver. Preguntas, chicos, que les surjan. Y pasamos al tema de Andrea. Es el de las casillas de peaje. Ya están cansados ahora, ya no quieren ni preguntar. Están agotados, ya me parece. Bueno, vamos a la otra y después cualquier cosa las volvemos a presentar o recibimos preguntas O antes si hay del alguna parcial. pregunta puntual, que después se comuniquen con nosotros por el mail Eso. y vemos la pregunta Sí, puntual, digamos. alguna pregunta puntual, chicos, nos manden mail y nos dicen algo en particular que todavía no estén terminando de entender. André, yo dejo de compartir. Bueno. Estuve pensando los que me pedían ejercicios del parcial 1, chicos. Voy a ver si tengo algún ejercicio más para subirle. Que esté resuelto y a modo de ejemplo nomás, por lo menos uno, que les sirva como para reforzar. Bueno, ahí estoy compartiendo, esperemos un poquito más arriba. Voy a hacerlo como más sintético al tema de la explicación. Después de último, prefiero si hay dudas o preguntas. Yo creo que tanto como Ana como yo hemos hecho mucho detalle en la devolución, con lo cual la explicación ya debería haber estado entendida en la devolución, pero igual lo vemos. Bueno, el objetivo, mucha gente me puso que en el objetivo del sistema de información era brindar información sobre el funcionamiento del peaje. El peaje tiene un montón de cosas de funcionamiento, tiene cuestiones de funcionamiento de los empleados y demás. Acá específicamente había que hacer referencia al tema del cobro. No era todo el peaje, sino específicamente el tema del cobro de lo del peaje. En función de la mayoría de la gente no tuvo problema en los requerimientos no funcionales, la mayoría los encontró. Sí hubo gente que puso ese requerimiento que tenía que ver con la ley que definía los precios de los tipos de autos. Eso de última no es un requerimiento no funcional, sino sería algo externo, digamos, una restricción si estuviéramos hablando cuando hablábamos en proceso, pero no tenía que ver con requerimientos no funcionales, porque explicaba cómo funcionaba la ley, chicos, ¿sí? Entonces no tenía nada que ver. En cuanto a los requerimientos globales y detallados, había dos globales como importantes que debían haber detectado, que tenía que ver, uno con todo lo que era la asignación del turno de una casilla de peaje para un operador específico, y el otro tenía que ver con el gestionar el cobro o el paso del peaje, como lo llamaron algunos, o el uso del peaje, ¿sí? Y vinculado a todo eso estaban los requerimientos esenciales, digamos, de soporte, perdón, que tenían que ver con ese complemento, que eran las estaciones, las rutas, las casillas, la categoría del vehículo y demás. Muchos de ustedes hicieron como una mezcla, mezclaron todo. Yo a muchos les puse has mezclado y mezclaban todo, mezclaban la casilla con el turno, con el operador, que no sabían cómo dónde ponerlo. Entonces, bueno, consideramos algunas cosas según lo que habían puesto, pero en realidad debería haber estado como especificado. Y la que la mayoría no hizo es la apertura y cierre del turno, ¿sí? Que es sumamente importante porque en función de eso debían estar. Otra cosa a tener en cuenta es que hubo gente que no supo agrupar los requerimientos de manera general. Entonces ponían cada una de las actividades, registrar hora de paso del vehículo, registrar cantidad de horas de atención, registrar, todo eso estaba formando parte del registrar paso del vehículo. Entonces generaba un informe y con ese informe ustedes podían los famosos calcular, ¿sí? Entonces ahí fue donde estuvo el error más grande de los requerimientos, que no supieron dónde ponerlo o lo detallaron de una manera tal, registrar hora de paso del vehículo, registrar cantidad de tiempo de demora en atención del vehículo, registrar, ¿sí? En realidad ustedes lo que hacen es registrar el paso del vehículo y después, en función de ese horario de paso y de demora, es lo que se calculaba o se hacían todos esos cálculos, ¿sí? En función de eso, el diagrama de clase propuesto, más o menos debería trabajarse o debería haberse resuelto en este esquema, digamos, ¿sí? Había una estación, esa estación de peaje, y acá hubo varios que no la pusieron en la estación, y era importante porque estábamos hablando de las estaciones de peaje en las distintas rutas de la provincia de Córdoba. Entonces, no es que era una única estación, sino que a lo largo de las distintas rutas uno podía encontrar distintas estaciones de peaje.
Esa estación estaba formada por un grupo, estaba conformada por un grupo de casillas, y las estaciones estaban vinculadas a la ruta. Hubo gente que puso la ruta dentro de la estación, entonces, bueno, hubo variantes y opciones que las consideramos, ¿sí? Siempre y cuando estuvieran medianamente ubicadas dentro de un contexto y un modelado acorde, pero pusimos que debería haber estado modelado la ruta, digamos, porque son distintas rutas, entonces no es lo mismo la ruta E55 que la ruta E19, entonces tiene información propia que tiene que ver con el nombre, con la abreviación y demás, pero bueno, ahí hubo consideraciones generales. El punto clave de esta resolución estaba en este turno de trabajo, ¿sí? Hubo gente que lo llamó como asignación, pensando con el tema esto del supermercado, por ahí hubo algunos que se les iluminó por ahí ese temita. Y ahí es donde estaba todo lo importante, todo ese cálculo de que les pedía de saber cuántas horas se tenía el turno, cuántos tickets se habían emitido, cuántos vehículos habían pasado por cada categoría, cuántos vehículos habían pasado en una determinada fecha. Todo estaba como el kit ahí, centrado. Y en ese turno de trabajo se vinculaba con ese operador y con ese ticket o con ese paso, como lo llamaron algunos, que es el que resultaba de generar el paso del vehículo por el peaje, que generaba un ticket y que ese ticket está vinculado a una categoría del vehículo. La mayoría de ustedes, en general, digo porque no todos, encontraron las clases, algunos más rebuscados, otros menos rebuscados. El problema pasó mucho con los métodos, chicos. No supieron dónde ponerlos, dónde ubicarlos o dónde hacerlos. Hubo gente sí que puso la clase de la informes. mierda. Ya está. La mierda. Luis. Chicos, el micrófono. Entonces, hubo gente en la cual no pudo encontrar todos estos métodos, no pudo ubicarlos, o directamente no los pusieron. Hay gente que presentó las clases con los métodos básicos, con los métodos de crear, mostrar y de conocimiento, y nada más. Todos estos métodos que hacían referencia a los cálculos, a las actualizaciones o a los contar, no los pusieron, ¿sí? Entonces, más o menos ese sería el esquema. Estaba todo en un turno de trabajo, es el que tenía gran parte de los métodos, y los otros métodos estaban en la estación para saber cuántos tickets habían logrado pasar, y en las casillas para también contar cuántos tickets en cada una de las casillas habían pasado. Uno era para saber por estación y otro para saber por casilla, cuántos autos habían logrado pasar para cada una de las casillas. Más o menos esa es la esencia. Si hay dudas o preguntas, Ana, yo diría que nos manden por mail o nos hacen una captura de pantalla, nos van mandando y los podemos ir resolviendo, porque, como les decimos, no es que corregimos con esta plantilla y el que no hizo esta plantilla estuvo mal, no. Mira, esta plantilla era una base y después miramos lo que cada uno fue haciendo, dónde lo puso, cómo lo puso, si lo consideró o no lo consideró, si lo puso en algún lugar donde podría haber estado o si realmente lo puso en un lugar donde no correspondía. Entonces, es un tentativo, ¿sí? Es un modelo tentativo, y van a ver que hemos ido corrigiendo en función de lo que cada uno de ustedes analizó y pensó para la resolución, ¿sí? Perfecto. Dejamos de compartir. Chicos, ¿alguna pregunta? Profe, ¿dónde está la corrección del parcial? ¿O no? No se puede ¿No ver. la tienen Sí, habilitada? la tienen Yo no- habilitada. Yo no lo puedo ver. Estoy en el aula virtual y en segundo parcial no tengo nada. ¿El resto ha visto las soluciones, chicos? Ahí te ponen, Franco, se puede ver entrando en calificaciones. Ahí ustedes nos van a tener que ayudar, porque nosotros no tenemos la vista de ustedes como estudiantes. Tenemos la vista como docentes, y por ahí a veces, chicos, avisan este tipo de cosas, porque nosotros podemos cambiarnos al rol de estudiante y hemos probado y tampoco vemos como ven ustedes. El rol de estudiante desde la vista del profe es una vista medio genérica. Bueno. Gracias, gracias. Ahí puede verlo. Ajá. Genial. Gracias, Franco, por el aporte. Esto me dice que entrando desde calificaciones. Ahí me voy a fijar, chicos, porque se supone que deberían verlo, a lo mejor no me quedó disponible, lo deberían ver desde la actividad, el poder entrar y entrar a ver la calificación. Yo sé, Ana, que hubo una actualización en la UB del Moodle y sé que algunas de estas cosas cambiaron. Puede ser que haya sido algo de eso. Ahí ya te digo qué tengo yo. Chicos, un minutito, porque sé que hay muchos que ya se quieren ir y que estamos en hora. De a poco vamos a tratar de respetar más un poco el horario de los recreos para todos, porque nos sirven a todos, y no terminar tan sobre la hora. Pero bueno,
los saludamos. Cualquier cuestión que les haga todavía ruido entre lo corregido, lo visto en la puesta en común y lo que ustedes han hecho, nos mandan mail al curso, ¿sí? A la cuenta del curso. Y los saludo, sigan, nos veremos el 26, estaremos en comunicación, chicos, y tienen tarea. Tienen tarea para TPI y tienen tarea para el práctico de entrevista. Andrea, hacemos quedar, los que se puedan quedar, están con 2 o 3 en los grupos, nos hacen un favor, chicos.